Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy voy a hablaros de un tema un poco extraño porque voy a hablar de una cosa que no existe como tal, pero que muchas personas sufren. Y es el síndrome de intestino irritable, colon irritable, intestino irritable, tiene muchos nombres y va cambiando. Cuando digo que no existe, no es que las personas que lo sufren se lo inventen, simplemente que es un conjunto de síntomas que pues pueden responder a muchas cosas, que es lo que vamos a ver hoy, y no se ha diagnosticado correctamente. Es decir, estas personas sí que tienen esos síntomas, sí que tienen esas molestias, pero el colon irritable como tal no es un diagnóstico correcto y no es una patología correcta, aunque es verdad que se han descrito todas las características, entonces mucha gente entra en ese cuadro, pero como vamos a ver es un cajón un poquito desastre y es la solución a cuando no nos han diagnosticado correctamente o no han dado con la causa última y nos meten ahí y nos dicen que simplemente tenemos que aprender a convivir con ello y que no hay otra solución. ¿Cuáles son los síntomas? Los más comunes suelen ser dolor abdominal, cambios de alternancia en las deposiciones, entre periodos de diarrea o periodos de estreñimiento, distensión abdominal, que se nos hincha la tripa, meteorismos, mucho gas, sensación de que algunos alimentos te sientan mal. Y cuando esto es mantenido en el tiempo, deriva en otros síntomas que son más difusos y ya no son solo del sistema digestivo, sino que son fatiga, cansancio crónico, dolor articular, migrañas o dolores de cabeza muy continuos, neblina mental, que esto es yo siempre lo describo como estar empanado, ¿no? Como que no te enteras de las cosas, como que te cuesta, que se te olvidan dónde has puesto las llaves, que te dicen una cosa y luego se te olvida. Todo esto puede ser y suele ser consecuencia de algún problema intestinal que nos está tratando y entonces al principio solo es un problema digestivo de tengo muchas diarreas, pero puede derivar en esto, en un problema al final de que el cuerpo no esté funcionando correctamente. A día de hoy no se ha encontrado una causa de esto, ¿no? Cada vez se diagnostican más personas, de hecho es una de las enfermedades que más se diagnostica actualmente, pero no se sabe la causa. Se dice que es el resultado de una alteración, tanto en la motilidad intestinal, una alteración en el eje intestino-cerebro, pero no se encuentra esa causa común en cada persona, porque cada persona que tiene síndrome de intestino irritable, esto si conocéis a gente, que seguramente conozcáis a alguien que tiene colon irritable o síndrome de intestino irritable, cada persona lo cuenta, lo vive y lo siente de una manera. ¿Y por qué es esto? Pues que en realidad, como os decía antes, la realidad es que es un cajón desastre. Es el saco donde se va metiendo a todas las personas que tras el protocolo de actuación que ahora veremos de la medicina actual, no se sabe dar respuesta y por darte algo, porque siempre es verdad que psicológicamente que te den un nombre y que te digan lo que tienes es esto, ya calma, pero si lo que te dicen es esto, pero no te dan ningún tipo de solución, creedme que a lo mejor calma al primer momento, pero no es la solución y no soluciona ni los problemas de salud, ni emocionales, ni todas las consecuencias que hemos visto antes. Aprovecho para recordarte que esto lo tienes y lo explico muy bien yo en mi ebook, que Síntomas digestivos, la gran epidemia, que te lo puedes descargar completamente gratuito en martamarmol.com/ebook y hablo de los diferentes
síntomas digestivos, de los más habituales, cuáles son, en qué consisten o cuáles son la causa y cómo se deberían abordar desde tanto el tratamiento como la alimentación. Recordar que no es una forma de tratarnos, sino simplemente pues un ebook sobre todo para entender y contextualizar y dar un poco de esperanza que todo esto que muchas veces nos ocurre sí que tiene una causa y sí que se puede abordar de alguna manera. Siempre explico que la relación que hay entre la microbiota y la salud es de siempre, pero el conocimiento que tenemos sobre esta relación es muy reciente. De hecho, cada día conocemos y sabemos más, pero tenemos que ser conscientes que lo que conocemos ahora es muy poco en comparación a lo que vamos a saber. Estamos muy en pañales, pero bueno, ya sabemos alguna cosita, con lo que sabemos ya podemos actuar, tenemos varios puntos que modificar que sabemos que son beneficiosos o cuáles no. Y con eso ya podemos empezar a mejorar un poquito los síntomas digestivos y poder empezar, pues eso, tanto en hábitos como en alimentación, como en algún suplemento o tratamiento, podemos empezar a utilizarlos pues para mejorar estos síntomas que la gente refiere. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando pues una persona se encuentra mal? ¿Cuál es el peregrinaje que tiene que hacer durante años por diferentes profesionales? Porque eso es lo más habitual. Suerte es la persona que te llega y te dice, mira, es que hace 2 meses empecé con diarreas. A mí cuando llegan esas personas me encanta porque digo, qué bien, porque primero por ti, porque no has pasado por todo este peregrinaje que voy a contar ahora, y también porque el tratamiento va a ser mucho más fácil, cuanto más tiempo pase, más se perpetúa el problema que haya, ya sea una infección, pues imagínate, crece más. Si es una alteración de la microbiota, pues también se mantiene en el tiempo. Y luego, como os decía antes, las consecuencias de pasado un tiempo los problemas digestivos que tiene a nivel del sistema central. Entonces, lo que suele ocurrir es que las personas con pues, un problema digestivo suelen venir esos problemas digestivos y también es importante encontrar esta causa de cuándo empezó todo. Pues suelen venir tras una época muy estresante, pues por ejemplo pasa mucho en época de exámenes o en una oposición, algún problema familiar que genere mucho estrés, que además estos son temas muy mantenidos en el tiempo, un trabajo muy estresante o una situación de moving en el trabajo, quizás también un viaje en el que por ejemplo se pueda tener una infección, una intoxicación alimentaria o una gastroenteritis. Pues la toma de antibióticos, a veces una toma muy grande de antibióticos pues por haber tenido una gran infección o una operación. Pues cualquiera de estas cosas como os decía, es importante saber cuál es el origen, pues acuden al médico refiriendo pues lo que tengan, ¿no? Pues ya sea dolor, diarrea. Con el estreñimiento, no se altera mucho la gente, ¿no? No, nadie se asombra ni nadie pone de repente la alerta por ver una persona estreñida, porque es de las cosas más comunes, que no por eso es que sea bueno, de hecho es una de las afecciones intestinales y digestivas más problemáticas y que más crecen, que depende de muchas causas, pero pues eso, dolor, diarrea, estreñimiento, mucosidad en las heces. Tras todo esto, lo normal es que nos hagan una analítica, es la primera prueba que te hace, una analítica de sangre, en la que de primeras, si es reciente, pues no vamos a ver nada alterado. Luego con el tiempo ya sí que podríamos ver de pequeñas cositas que a lo mejor sí que vemos alterado, como podrían ser pues quizás anemias, un sistema inmune un poquito más débil, alguna falta de vitamina o algún marcador de inflamación, pues por ejemplo la proteína C reactiva que salga un poquito elevada. Si tenemos una infección, por ejemplo por parásitos, sí que podemos a través de la analítica intuir que algo está pasando ahí, viendo los eosinófilos un poquito más elevados, los basófilos y los monocitos también un poquito más elevados de lo normal, lo que nos podría hacer sospechar para derivar y hacer una prueba de parásitos correctamente, que luego veremos. Pero bueno, lo normal es que no haya nada así, entonces nos van a decir, mira, estás perfecto. Si hay mucha suerte, pueden hacer a lo mejor una prueba de Helicobacter pylori, aunque es verdad que los síntomas de los que estamos hablando de intestino irritable no son parecidos a los síntomas de Helicobacter pylori, pero al final es que es un problema digestivo y son los protocolos que tienen, son lo que tienen para hacerte, ¿no? Entonces al final, pues muchas veces te hacen prueba de Helicobacter pylori. Esperemos que salga negativo, porque si sale positivo ya nos van a ir a tratar por ahí, aunque los síntomas no sean. Pero y si hay mucha suerte, pues ya nos pueden hacer pues alguna prueba de heces,
que aquí lo que ocurre en las pruebas de heces que hacen por las mutuas o por la seguridad social, hay un problema. Y es que si nos quieren hacer un cultivo, ¿vale? Nada más que se hace pues es un cultivo y nos miran alguna bacteria en concreto, a lo mejor un Clostridium que podríamos tener. Si es en este caso sí que nos lo van a detectar, pero las pruebas para parásitos en heces las hacen por observación. Y el problema es que pues, encontrar un parásito por observación es bastante complicado, puede ser que sí, pero la gran mayoría de las pruebas que llegan con un negativo, a mí cuando me llegan pruebas así, con negativo, sospecho y digo, mira, es que no puedo confiar en que sean negativo de verdad o un falso negativo. Y sí, como os decía antes, en la analítica de sangre podemos sospechar de que hay algún parásito activo, pues habría que hacer una prueba ya por PCR. Entonces, como os decía, primero va una analítica de sangre, Helicobacter pylori si tenemos suerte, alguna de heces que puede ser, y luego ya, que aunque se hacen, cuesta mucho que las hagan, de sobrecrecimiento bacteriano, una prueba de lactulosa, de aire expirado, o incluso de alguna intolerancia, como puede ser a la fructosa o a la lactosa. Eso es hasta lo máximo que nos van a llegar a hacer, y si tenemos suerte y nuestro intestino irritable va por aquí, vamos a tener ya un hilo del que tirar y empezar a arreglar cositas, pues por ejemplo, pues tratar ese sobrecrecimiento bacteriano, si tenemos algún parásito, tratarlo, si hay Helicobacter pylori que muchas veces va muy unido, pues también, nada más que seguramente no solucionemos todo. Pero lo más habitual es que aquí no nos encuentren nada, sobre todo si nos han diagnosticado de síndrome de intestino irritable. Lo más habitual es que aquí no hayan encontrado la causa, no sea ninguna de estas, y decidan pues que lo único que tienes es eso, pues síndrome de intestino irritable, una alteración en cómo funciona tu intestino, y por eso, pues hay alternancia entre diarrea, entre estreñimiento, que te moleste, que haya gases, pues eso, una motilidad pues alterada. En realidad esto no es así, simplemente que no hemos llegado a la causa y hay muchas más razones y muchas más cosas que nos pueden generar todos estos síntomas. Entonces, ¿qué puede haber detrás de esto, no? Bueno, puede haber tantas cosas que seguramente pues no vaya a nombrar todas, pero porque puede haber tantas causas como personas con síndrome de intestino irritable. Pero bueno, como he mencionado antes, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. Puede haber un sobrecrecimiento bacteriano que si tiene tendencia de hidrógeno, pues va a haber más diarrea. Si es un sobrecrecimiento bacteriano por arqueas que producen metano, va a haber un poquito más de estreñimiento. Puede haber un poco de los dos. También puede haber un sobrecrecimiento bacteriano por sulfuro, que son unas heces más pastosas, más olorosas. Todo esto también va a cursar pues, con distensión, con gases y con todo lo sistémico que hablábamos antes, ¿no? Puede derivar pues, en fatiga, en cansancio, en dolor, en migrañas, en neblina mental. También puede haber una infección por hongos, pues por ejemplo una cándida intestinal. De eso tenéis un episodio con María Puntí. De SIBO tenéis otro episodio también con Carlos González. Pues eso, una infección por hongos que genera también pues ese hinchazón, y todos los desechos de los hongos van a nivel sistémico, lo que también puede saturar el hígado y puede generar pues eso, todos los síntomas que estábamos hablando antes. Una disbiosis, que simplemente es una alteración de la microbiota intestinal, un desequilibrio. Y entonces, se ha visto y se ha analizado que en pacientes con síndrome de intestino irritable tienen más tendencia a tener un crecimiento de microorganismos patógenos, de microorganismos más proinflamatorios, que generan, como decíamos antes, metabolitos que van a inflamar. Y también, pues, un decremento, que haya mucho menos microorganismos beneficiosos, que también pues generan sustancias beneficiosas, antiinflamatorias, ácido láctico que también mantiene el pH, el ambiente ácido del intestino como tiene que estar para que crezca y sobre todo para que no crezcan los patógenos y que crezcan los beneficiosos. Por lo tanto, cualquier alteración en la microbiota intestinal puede generar todos estos síntomas. También puede haber una infección, como decíamos antes, por parásitos, que existen muchísimos parásitos y los síntomas son muy difusos, desde, dolor abdominal, diarreas, hinchazón, pero luego también, pues eso, alteraciones en el sueño, en el descanso, soñar mucho, pérdida de peso, dolores de cabeza, bruxismo, apretar los dientes, babear por la noche. O sea, hay muchos síntomas,
pero no todos son para los mismos parásitos, porque hay diferentes tipos de parásitos. Y aquí quiero destacar el parásito Giardia, porque es un parásito que cada vez es más común, que no sé por qué se detecta tan poco y pues molesta mucho, pues puede producir pues eso, dolor abdominal, náuseas, diarrea sobre todo, muchas flatulencias, eructos, cansancio. Normalmente es una pérdida de peso que no atiende a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues si se sospecha de esto habría que hacer una PCR, y si incluso con la PCR nos sale ahí al límite, yo recomiendo pedir las IgGs de este parásito, ¿vale? Es uno de los que está detrás de muchas de las patologías actuales y creo que, bueno, pues no se le hace el caso suficiente, sobre todo aquí en España, que creemos o no tenemos tal cultura o tal costumbre de tener infecciones de parásitos, y por supuesto que los hay. También podría haber detrás de un síndrome de intestino irritable una permeabilidad intestinal. Simplemente que nuestro intestino está más permeable, es decir, que las células que están unidas, pegaditas entre ellas del intestino, están separadas, está permitiendo la entrada de sustancias que de normal no entrarían, tanto de tóxicos, de bacterias, de trozos de alimentos. Y normalmente pues nuestro intestino, esa barrera, va a impedir su entrada. Cuando hay permeabilidad intestinal que viene unida a una inflamación de bajo grado, que va a ser el siguiente punto, pues entran sustancias que alteran el sistema inmune y por lo tanto también puede alterar la motilidad intestinal. Esta permeabilidad pues está debida a muchas razones, pero entre ellas, bueno, pues al tipo de estilo de vida, estrés, mal descanso, exposición a tóxicos, a patógenos, tener poca diversidad en la microbiota intestinal, que también va a ser esa barrera que nos proteja. Bueno, al final, como veis, está todo un poquito entrelazado. El siguiente punto, como os decía, es la inflamación de bajo grado, de la que tenéis un episodio antes. La alteración del eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro no lo he explicado, a lo mejor lo he explicado alguna vez, pero simplemente es que nuestro cerebro y nuestro intestino están completamente unidos, tanto en una dirección como en otra. Y yo siempre explico que tenemos varias formas de conectar, que puede ser por cable, yo me lo imagino como internet por cable, que es el nervio vago. Este nervio vago va a ser el que va a comunicar tanto lo que ocurre en el intestino al cerebro como lo que ocurre en el cerebro al intestino. Y muchas veces este nervio vago está bloqueado o no está activo. Entonces, tenéis un episodio del podcast en el que os explico estrategias para activar este nervio vago para que esta conexión sea de forma correcta y que no ocurra esta alteración, ¿no? Y que las señales que reciba el intestino sean las correctas y funcionen de forma correcta. Pero luego también estaría como esa conexión por wifi, que es a través de las sustancias que se generan en el intestino o que se generan en el cerebro. Son estos neurotransmisores que van a ser esas sustancias que viajen a través de la sangre y lleguen a los receptores de donde vayan y manden la señal que quieran mandar. Por lo tanto, pues necesitamos que estas dos conexiones sean correctas, el nervio vago activándolo, y para que las señales que se manden al cerebro sean correctas, tenemos que tener la microbiota correcta, ¿no? Porque si mandan señales de inflamación, va a ocurrir inflamación. Pues eso mismo, al final está todo conectado. Otra de las razones que puede ocurrir detrás de un síndrome de intestino irritable es el estrés. Es súper importante y sabemos que es un gran porcentaje de los factores que afectan a cómo son nuestros síntomas digestivos, pero no el único. Es un factor súper importante y que en el abordaje que ahora vamos a ver tenemos que atender y tenemos que aprender a gestionar. Pero me molesta mucho cuando no se encuentra la razón de lo que le pasa al paciente y te dicen todo lo que te pasa son nervios, porque no es verdad. Y también es una forma de culpabilizar al paciente de todo es tu responsabilidad y todo es porque tú eres muy nerviosa y no lo haces bien. Y en realidad pues es una gran parte y lo tenemos que tener en cuenta para poder, pues a través de respiraciones, meditaciones, encontrar algo que nos relaje, e ir a terapia psicológica y que nos ayuden a gestionar pues aquello que nos está pasando de una manera más correcta y menos dañina para nosotros, pero no simplemente dejarlo en ese estrés y todo lo que te pasa es nervios y ya está. Y luego otra de las razones que puede ocurrir es que haya un exceso de histamina, ya sea esta histamina producida por tóxicos, por una alergia,
simplemente por una infección de parásitos o de hongos que podemos tener y generar más histamina, o también por una histaminosis alérgica no alimentaria, que también es bastante común actualmente y que tampoco se diagnostica mucho pues por su desconocimiento. Y para terminar vamos a ver cuál sería el abordaje de este síndrome de intestino irritable. Y como os podéis imaginar es que esto va a ser un depende muy grande, porque es que va a depender totalmente de los síntomas, de las pruebas. O sea, cuando el abordaje va a ser ir a la causa, investigar todo lo posible y saber cuál es la razón. Pues eso, si hay una infección de hongos, si hay un parásito, si hay permeabilidad intestinal, si hay simplemente una disbiosis, bueno, pues encontrar la causa y empezar a tratarla. A través de alimentación, bueno, pues va a depender. Puede ser que una dieta baja en FODMAPs para algunos casos nos sirva, o una baja en histamina, o simplemente una antiinflamatoria y cambiar todo el contexto, porque si encontramos que el contexto es completamente estresante, pues quizás hay que apostar más por controlar ese estrés y por gestionar ese estrés, más que por centrarnos en la alimentación. Pero bueno, luego también, si hay una infección, por supuesto hay que tratarla, con medicamentos desde el médico, con suplementación, con fitoterapia, con hongos. Existen muchísimas formas de tratarlo y cada cosa va a tener un tratamiento. Y como os digo, normalmente no viene una sola cosa junta, entonces hay que tratarlo de forma completamente individualizada, pero sí que atendiendo a todos los contextos. Alimentación por un lado, hábitos de vida, estrés, descanso, activar el nervio vago, espaciar comidas, una alimentación concreta, hacer las pruebas que sean necesarias y también hacer un seguimiento y establecer unos hábitos que sean para siempre, me refiero. Muchas veces nos centramos en voy a hacer este tipo de alimentación o este tipo de hábitos hasta que solucione esto y luego vuelvo a lo que había antes. Si volvemos a lo que había antes, tarde o temprano tu cuerpo va a tender y va a volver a producir lo que había antes. Hombre, si hay un parásito, pues a lo mejor no. Pero si hay un parásito, por ejemplo, nos puede indicar que hay un sistema inmune débil o una microbiota alterada. Por eso mismo, pues no os puedo dar un abordaje claro y conciso sobre el síndrome de intestino irritable, pero lo único que quiero es que sepáis que si estáis en esta situación y os han diagnosticado síndrome de intestino irritable, no os quedéis con los brazos cruzados, que sepáis que hay más allá, que tenéis que ir hasta el origen, que tenéis que encontrar qué pasa, qué está pasando, cuál es la causa, qué es lo que está provocando todo esto y desde ahí tratarlo. Y como siempre os digo, no intentéis hacerlo solos porque son muchas cosas a tener en cuenta, que es bastante complicado y que normalmente, bueno, pues haciéndolo uno solo, lo que ocurre es que se cometen muchos errores, se alarga mucho en el tiempo y como ya os he contado, pues perpetuar esto en el tiempo también repercute en la salud y en el tiempo de recuperación. Así que espero que con este podcast haya quedado claro el síndrome de intestino irritable y que sepáis que, bueno, que aunque se siga diagnosticando, no existe como tal o está mal diagnosticado, mejor dicho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido, que como siempre os digo, compartáis esto con alguien que le pueda resultar interesante y que me ayudéis en todas las plataformas dando a me gusta en Spotify, a seguir en Apple Podcast, en YouTube y que nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.